Para que no nos perdamos, hermanos, básicamente las pláticas tienen que ver con dos cosas, para que no entremos en tentación, con velar y con orar. Ahora, para nosotros es más fácil, es más natural el discernir lo que tiene que ver con la oración, pero el velar, hermanos, es algo que, aunque hacemos, tal vez nos cuesta el ser enfocados, nos cuesta el señalar a cómo es que el cristiano vela, y aunque en ocasiones ¿Correcto? podemos atinarle, voy a usar esa Sí, palabra, podemos dar con las cosas, lo cierto es que es bueno para nosotros que bíblicamente hablando sepamos señalar hacia aquello que se refiere a la palabra cuando nos insta a velar, a poner atención, a estar atentos. O sea, cuáles son las cosas que tenemos que cuidar, cuáles son las cosas a las que debemos prestar atención, etcétera. Entonces, llegamos a esta parte que tiene que ver con lo que yo he llamado nuestro sello, hermanos. Y la razón de estar hablando de estas cosas es la siguiente. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículos 2, 26, perdón, en adelante, dice, mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Quiero resaltar, hermanos, que este texto primordialmente está señalando que toda la gloria en la salvación es de nuestro Señor. Es decir, los que estamos en la fe no fuimos escogidos por causa de mérito, por causa de nobleza o de sabiduría. Eso es lo que principalmente nos enseña el texto. Y yo he tomado, hermanos, esta expresión y he hecho un razonamiento derivado. Es importante señalar, hermanos. Por supuesto, ustedes tienen que juzgar si dicho razonamiento es correcto o no, si se puede aplicar o no. Y lo que yo he dicho, hermanos, es que estas características o estos rasgos que encontramos en esta elección de nuestro Señor, es decir, que Él tomando lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado y lo que no es, todo ello, hermanos, se puede traducir en que tanto usted como yo estamos marcados, y a eso me refiero con el sello, estamos marcados por ciertas características que provienen de esa esfera de la cual fuimos tomados. Características que tienen que ver con nuestro, pues con lo que es nuestra persona, nuestro carácter, nuestra personalidad, la forma en la que nuestro temperamento irrumpe en nuestras acciones, en nuestras palabras, tiene que ver con cómo nos relacionamos con las personas, tiene que ver con nuestras batallas personales, hermanos, con cómo um, recibimos todo eso que viene del mundo, cómo interactuamos y cosas semejantes a ellas. Entonces, hermanos, cuando hablo de la necesidad de cambiar nuestro sello, lo digo por lo siguiente. Muchos de nosotros, hermanos, por esa esfera de la cual provenimos, venimos arrastrando hábitos, rasgos o características como la inconstancia, hermanos, como el descuido, como la negligencia, hermanos, como la pereza, como la voluntad débil, el doble ánimo, el que somos ociosos, quizás algunos de nosotros simples, que tenemos dificultades
para establecer una identidad, no somos esforzados. Algunos podemos ser cobardes, de hecho, hermanos. Algunos de nosotros estaremos dañados para amar y para ser amados también correctamente, o sea, para recibir el amor de las personas y cosas semejantes a estas. Entonces, hermanos, estas cosas que son propias de nuestra esfera, no necesariamente, pero que sí muy frecuentemente lo son, ah, impiden que nosotros velemos adecuadamente. ¿A qué me refiero? Si yo soy un hombre que estoy marcado por la inconstancia, si yo soy un hombre marcado por la negligencia o por la pereza, si soy un hombre que tiene una voluntad débil, si soy un hombre que acusa doble ánimo, si soy un hombre ocioso o un hombre simple, etcétera, hermanos. Si yo soy una persona que tiene uno de estos rasgos y ese rasgo ha marcado mi personalidad, hermanos, ello impedirá que, por poner un ejemplo sencillo, yo sea constante en la oración. O si tengo un ánimo, por ejemplo, dice la palabra, el que desea obispado, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, es un ejemplo. Yo podría amanecer con ese deseo, pero pasado mañana hace demasiado calor, no sé, y ya mi mente cambió, ya mi mente se desbalanceó y ya no lo deseo tan fervientemente. Entonces fue una idea que simplemente pasó por ahí. Puede ser que yo tenga una idea de consagrarme al Señor, de ser más eficaz en aquello que Él me ha confiado. Tal vez en algún momento en mi mente entran razonamientos como de que le quiero rendir buenas cuentas al Señor cuando Él me llame a su presencia. Y eso me impregna por un momento, pero cuando pasa las horas, cuando pasa el día, cuando se acumulan las semanas, ese deseo mengua o yo no tuve el impulso suficiente desde mi carácter para extenderme hacia esas cosas. Entonces, hermanos, en una cierta medida, todos nosotros batallamos con estas cosas. Todos nosotros tenemos que lidiar con dichas cosas. Y por eso es que esto se vuelve relevante cuando se trata de velar. Recuerden, hermanos, dice velad y orad para que no entremos en tentación. Si yo soy inconstante en aquellos ejercicios espirituales, en aquellas disciplinas espirituales, bueno, voy a tener un problema entonces con las tentaciones. Entonces, a eso se refiere el punto, hermanos. Entonces, uh, en la mayoría de los casos, hermanos, la persona que somos no es el resultado de que yo me haya esculpido a mí mismo, de que yo me haya formado. En la mayoría de los casos, hermanos, la persona que somos, bueno, tiene que ver con nuestras circunstancias más tempranas, con cómo nos educaron nuestros padres, si fuimos el primer hijo o el tercero, si fuimos hijo único, no lo sé. Eh, Nuestra persona, hermanos, toma o mama, vamos a decirlo así, de cómo nuestros padres tuvieron trato para con nosotros, si fueron afectuosos para con nosotros o si no nos demostraban cariño, eh, si teníamos algún defecto físico que nos traumatizó, que nos acomplejó. Entonces, todas estas cosas, hermanos, se añaden a esa carga innata que traemos todos los hombres y mujeres. Entonces, cuando se unen estas cosas, hermanos, lo que son estas circunstancias tempranas y la carga o esa personalidad innata, voy a llamarlo de esa manera, bueno, todo eso se une, se amalgama y da como resultado lo que usted y yo somos hoy día. Entonces, hermanos,
ah, de algunas de las cosas que nosotros venimos arrastrando, bueno, muchas provienen precisamente de esos dos factores que se encontraron, ¿sí? Las circunstancias tempranas y nuestra carga que ya traemos, nuestra personalidad, pues, nuestro carácter innato. Entonces, mis hermanos, un punto relevante en el que quiero hacer énfasis es que el Señor, dentro de su palabra, dentro de su propósito, contempla no solamente que nosotros nos abstengamos del pecado, sino que el Señor también contempla la salud de nuestro carácter. Ahora, yo sé que esto suena un poco raro, hermanos, y por ello es que la semana anterior hice una pequeña incursión en lo que tiene que ver con el perfeccionismo, ¿no? Con esa actitud hacia la vida que se puede justificar de muchas maneras, pero que se centra en cuestiones que no tienen que ver con nuestro Señor ni con su obra en nosotros. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de ello, pero el punto, hermanos, en este momento es este. El Señor, así como nos llama a la santificación, hermanos, él también nos llama a la salud de nuestro carácter, porque esto, hermanos, contribuye a la manera en la que nosotros andamos delante de Él. Por lo que he comentado, un hombre que es de doble ánimo, bueno, será inconstante en todos sus caminos. Un hombre que es cobarde, hermanos, por supuesto que encontrará muchas dificultades para sostenerse en la fe. Y hay una larga lista de etcéteras, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que nuestro Señor se interesa en nuestro carácter y de hecho nos manda a que nos conformemos a la semejanza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, hermanos, sino que Él provee de lo necesario para que nosotros nos extendamos hacia esas cosas. Eso es importante. No solamente se trata de decirte, oye, mi hermano, tienes que dejar de ser de doble ánimo. Y bueno, la gran pregunta sería, ¿cómo, no? Oye, hermano, si padeces del temor a los hombres, por ejemplo, pues no está bien, ¿eh? Bueno, el Señor también nos ayuda, hermanos, con estas cosas y con la negligencia, con la falta de disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ah, tenemos que tomar en cuenta estas cuestiones porque si usted, hermano, no sana su carácter, entonces encontrará muchas dificultades, incluso para su santificación. Si usted no le da un valor a las cuestiones de su carácter, hermano, entonces difícilmente podrá ser victorioso en esa batalla por la santificación. Entonces, para no dejar estas cuestiones al aire, hermanos, la semana anterior yo recurrí a una serie de textos que, digo yo, claramente nos dan a entender estas cosas. Claramente nos hacen un llamado hacia la virtud. Claramente nos dan entendimiento acerca de que el Señor verdaderamente nos señala nuestro carácter como algo en lo cual debemos trabajar bajo su gracia, con el poder de su espíritu. Mire, mi hermano, el llamado a la virtud está por toda la palabra y por poner algunos ejemplos que nos van a dar una cierta pauta, hermanos, para adentrarnos. En Deuteronomio 23:13, Deuteronomio 23:13, el Señor manda a su pueblo a que dentro de sus armas, entre sus armas, ellos tengan una estaca. Y esa estaca, hermanos, era para usos viles. ¿Para qué era la estaca? Era para que el israelita, cuando saliera a hacer sus necesidades, tomara esa estaca, hiciera un hoyo, cavara
y allí enterrar a sus heces. Bueno, ¿por qué es esto así o por qué tiene cabida un mandamiento así dentro de la palabra, hermanos? La justificación para esto, hermanos, o la explicación acerca de estas cosas tiene que ver con lo siguiente. El Señor dice, tienes que hacer esto, tienes que enterrarlo, porque yo ando en el campamento. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Tienes que enterrar eso, no puedes dejarlo allí simplemente al aire libre. ¿Por qué? Porque yo ando entre ustedes. Bueno, entonces, hermanos, entiéndame en qué sentido lo estoy trayendo a colación, hermano. Si yo me voy, por ejemplo, a Génesis 17, en su capítulo, en su versículo número 1, el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, algunos podríamos defendernos por allí en este sentido, que son palabras dichas a Abraham. Pero en Mateo 5:48, hermanos, que es un texto donde ya se inició el sermón del monte, el que nosotros conocemos como el sermón del monte. Allí en Mateo 5:48, después de dar una serie de mandamientos, hermanos, el Señor dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, aquí vamos a hacer una distinción entre ser perfectos y el perfeccionista. En un momento más vamos a abordar esto. Ahora, quiero enfatizar, hermanos, que esto también es por causa del Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Finalmente, traigo a colación el muy conocido sed santos. Yo sé que usted lo puede completar. Sed santos porque yo soy santo. Como hay evidentemente una comunión, hermanos, entre Dios y sus hijos, bueno, luego por ello nosotros tenemos que participar de la santidad del Señor. Entonces, sed santos, dice allí, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, cuando hablamos acerca de la virtud, entendamos que esto parte del hecho de que nosotros entramos en comunión con Dios. Cuando se habla acerca de ser sanos en nuestro carácter, cuando se habla acerca de abrazar la virtud, hermanos, tenemos que comprender que esto, la razón de ser de todo esto, tiene que ver, por supuesto, con nuestro Señor y con su naturaleza. ¿Sí? Por eso es que nosotros somos llamados no al perfeccionismo, hermanos, que tiene que ver más con la propia satisfacción, con las apariencias. No somos llamados a eso, somos llamados a la virtud, hermanos, que tiene que ver con amar la justicia en lo íntimo y en todas las circunstancias. Y tiene que ver con la satisfacción no de nosotros mismos, sino la satisfacción de nuestro Señor, el ser agradables y justos delante de Él. Entonces, hermanos, cuando somos llamados a la virtud, lo cual ampara nuestro carácter también o implica también la santificación de nuestro carácter, hermanos, todo ello es por causa no del perfeccionismo, no de las apariencias, no de los resultados, no de la eficiencia, no para ser exitosos. No, hermanos, tiene que ver todo ello con la justicia de Dios, con el carácter de Dios, con el ser agradables a Él. Y tenemos que entender, hermanos, cuando somos llamados a conformar nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesucristo, esto tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el ser agradables a Dios y con esa militancia que nosotros hacemos delante de Él. Entonces, el que tú seas un hombre constante, el que tú seas un hombre de un solo ánimo, el que seas un hombre valeroso, que seas valiente, que seas esforzado, hermano. Todo ello es visto con agrado por nuestro Señor por causa de sí mismo.
Entonces, esto debe alentarnos, hermanos, y esto santifica todas las peticiones que nosotros podamos hacer al respecto mientras las hagamos en ese entendimiento. Entonces, mis hermanos, uh, vamos a extendernos hacia estas cosas y quiero introducir aquí, hermanos, lo hago con cuidado. Eh, bueno, ustedes me conocen un poco, hermanos. Yo le he compartido esto a algunos hermanos, muy en corto, y yo lo introduzco no como un dogma, hermanos, pero sí como una anécdota que es personal, pero que contiene un principio, hermanos, que creo es aplicable a todos nosotros, o a muchos de nosotros por lo menos. Yo le he comentado a algunos que, al igual que muchos, mi papá, mi padre, pues, fue un hombre que no fue muy afectuoso, fue un hombre que básicamente no me dio consejos para la vida, hermanos, igual que a muchos, ¿no? Les habrá sucedido. Eh, y yo cuando crecí, sí desarrollé una cierta amargura, un cierto resentimiento, porque yo llegué a entender que algunas desventajas de mi carácter o algunas um, condiciones de mi carácter habían sido precisamente hormadas por esa falta de dirección, ¿no? Entonces, bueno, mi papá falleció, hermanos, y yo conservé esa especie de amargura o esa especie de resentimiento contra él. Entonces, recuerdo, hermanos, en una ocasión empecé a soñar con mi papá, hermanos, y lo cuento solo de esta manera. Yo volqué en ese sueño todo mi sentir, ¿no? Entonces, en ese sueño yo lo tuve de frente y yo le reclamaba, tú no me ayudaste, tú tenías que ayudarme y no lo hiciste. Entonces, yo en ese sueño hacía el ademán de quererme ir ya de mi casa, ¿no? O de estar en la presencia de mi papá, como ya dejándolo atrás, ¿no? Entonces, en ese sueño, mi papá agarra y se acerca, y yo, para mis adentros, dentro del sueño, dije, ahora se va a disculpar, ahora me va a pedir perdón, ¿no? Pero en lugar de decirme eso, hermanos, mi papá se me acercaba en ese sueño y me decía, pero eso ya pasó. Entonces no obtuve lo que yo quería. Yo quería una disculpa, ¿no? Pero en lugar de disculparse, mi papá en el sueño, recalco, esto todo era un sueño, hermanos, me decía algo bastante cierto, ¿no? Ya pasó. Y lo digo ya saliéndome de esta narración, hermanos, eh, yo le puedo decir esto, ¿no? Muchos de nosotros probablemente vivimos algo semejante, ya sea de nuestro padre, ya sea de nuestra madre, no lo sé. Y aunque es una situación que ciertamente, hermanos, sí nos marcó, el hecho es que eso, hermanos, ya no tiene remedio en ese sentido. Ya no podemos volver a ser esos pequeños a los cuales nuestro Padre nos pueda volver a tomar y nos pueda volver a formar ya de una manera adecuada. El hecho es que ya no es posible eso. Pero, hermanos, en realidad me he animado a contarles todo esto por lo siguiente. Aunque esto es así con respecto a nuestros padres naturales, hermanos, el que sí puede tomarnos y que de hecho quiere hacerlo, hermanos, para sanarnos, es nuestro Señor. Lo que tiene que ver con nuestros padres terrenales, dependiendo, por supuesto, de nuestra edad, bueno, es algo que ya sucedió y que ya no va a poderse modificar, hermanos. Eso es lo cierto. Eso ya pertenece al pasado y en ellos ya no tiene solución. Pero nuestro Señor, hermanos, como nuestro Padre, como porque Él nos ha tomado a nosotros por hijos, nuestro Señor es un buen Padre, hermanos, y Él no tiene esas carencias, esas imperfecciones que sí tenían nuestros padres terrenales, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nuestro Padre Celestial está interesado, hermanos,
en que todos nosotros alcancemos la altura del varón perfecto. Nuestro Señor, de hecho, nos manda que nos extendamos a que nos conformemos a lo que es el varón perfecto. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor ha dado una serie de elementos, nos ha rodeado de personas y Él mismo, hermanos, se da a nosotros para que nos podamos extender hacia, entre otras cosas, por supuesto, hermanos, hacia la santificación de nuestro carácter. Sí, mis hermanos. Entonces, esto es importante porque, recalco, muchos de nosotros solamente entendemos que Dios nos manda a que seamos santos y relacionamos estas cosas con el hecho de no tocar el pecado, de no practicar el pecado. Y está bien, hermanos, pero hemos de entender que además de eso, hermanos, para que nosotros seamos plenos en Cristo, también es necesario que se lleve a cabo la santificación de nuestro carácter. Entonces, hermanos, nuestro Señor nos instruye mediante su palabra para que incluso nosotros aprendamos a sentir. Yo sé que esto suena bastante extraño, hermanos, pero si usted apunta o si usted hace notas mentales, aquí yo le invitaría, hermanos, le recomiendo a que esto lo subraye. Nuestro Señor se compenetra tanto, se involucra tanto, hermanos, con nosotros, que incluso en la palabra se nos da instrucción para que nosotros aprendamos a sentir, porque muchos de nosotros no lo sabemos o no lo entendemos correctamente. Romanos 12, eh, a partir del versículo número 9, que es el texto en el cual nuestro hermano Ignacio nos ha estado guiando por medio de él a la oración, hermanos, en los domingos. Si nosotros avanzamos en este texto, hermanos, mire cómo dice. Dice, el amor sea sin fingimiento. Romanos 12, del 9 en adelante. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y mire cómo dice a continuación, hermano. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Allí es parte de lo que es la personalidad, hermanos, o el carácter más bien, que el creyente debe desarrollar. En aquello en lo que se requiere diligencia, no seas perezoso. Mire, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza. Sufrido en la tribulación, constante en la oración. Si nosotros ponemos atención a esto, hermanos, vamos a encontrar varios tesoros en este pasaje, hermanos. Y uno de ellos tiene que ver con lo siguiente. Algunos de nosotros, hermanos, arrastrando un desinterés juvenil, y a ver si me doy a entender con esto, arrastrando una indiferencia juvenil, ese joven, me refiero con esto a ese joven al que nada le importa, nada le apasiona, que no le da relevancia a lo que lo tiene, a lo que de verdad es relevante. Nosotros extendiéndonos en ese carácter juvenil, hermanos, pareciera que no encontramos nada digno de nuestra atención, de nuestro esfuerzo, de nuestra consagración o de nuestra entrega total. Repito, hermanos, muchos creyentes arrastrando esa forma de ser juvenil, hermanos, donde somos indiferentes, donde somos desganados, donde no podemos ser motivados por nada.
algunos de nosotros, extendiéndonos en esa forma de ser, traemos ese vicio, ese defecto de carácter, hermanos, y lo desarrollamos aún dentro de la fe. Pero la palabra, hermanos, cuando nos habla acerca de cómo debe ser nuestro sentir, hermanos, nos, nos propone una situación, hermanos, a la cual tal vez muchos de nosotros no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados precisamente al ser resueltos en nuestra entrega, a mostrarnos interesados, a ser fervorosos, a defender una causa, vamos a decirlo así, hermanos. Entonces, cuando nosotros somos introducidos a la vida en Cristo, nos encontramos con el hecho de que esta es la causa de las causas. Esto es lo verdadero. Esto es verdadera vida. Y es necesario, hermanos, que nosotros dejemos de relacionarnos con ello como lo hacíamos con aquellas cosas que cuando éramos jóvenes no nos interesaban. Entonces, dice, hermanos, que aborrezcamos lo malo. Es decir, debemos tomar una posición contra aquello que el Señor ha marcado como malo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu. Lo que nos dice esta palabra de fervor, de fervientes en espíritu, hermanos, tiene que ver con que no seamos distantes, fríos, indiferentes, precisamente, o faltos de ímpetu, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, es decir, que nos entreguemos a esa esperanza que nosotros tenemos acerca de la vida venidera, hermanos, y acerca de las promesas del Señor, acerca de su advenimiento y todo lo que tiene que ver con lo que ha de suceder, hermanos. Bueno, nosotros no debiéramos ser neutros, no debiéramos ser esas personas que, bueno, sí, yo creo en la vida venidera y de mi intelecto no pasa, sino que dice aquí gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, es decir, entregados, hermanos, si nosotros hemos de padecer, si nosotros tenemos dificultades, problemas, enfermedades, incluso por causa del Señor, hermanos, bueno, tenemos el permiso, voy a decirlo así, para que aún en esas cosas, hermanos, nuestro ser se compenetre con lo que es de Dios. Es decir, no, no simplemente explicando las cosas naturalmente, hermanos, sino dándole una razón, un propósito a todo lo que estamos experimentando. Y dice también ahí constantes en la oración. Entonces, hermanos, hasta este punto, básicamente lo que estoy haciendo es una descripción, estoy tratando de dar una descripción acerca de que, de hecho, nuestro Señor está más que interesado, hermanos. Nuestro Señor ha mandado y se ha involucrado con que el creyente desarrolle su personalidad. ¿Cómo, hermanos? Para que no me malinterpreten, mediante la santificación de nuestra personalidad. No estamos apuntando aquí hacia un échale ganas, no estamos apuntando aquí a una porra, ¿no? Que te anima, que oye, pues esfuérzate. No estamos hablando de algo así, hermanos. Estamos hablando de que nuestro Señor ha dado provisión para que nosotros nos extendamos hacia el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos,
Am, Son 7:58, quedan 7 minutos. Ok. Voy a hacer en estos 5 minutos, antes de que cortemos, hermanos, ah, voy a hacer una pequeña referencia hacia lo que es el perfeccionismo, para que nosotros de ninguna manera lo confundamos, hermanos, con lo que es la virtud. Ya he dicho algunas cosas la semana anterior acerca de ello, pero es importante. Tú, mi hermano, en Cristo no estás llamado al perfeccionismo, no estás llamado a ser un hombre exitoso. Entiéndame bien en qué sentido se lo digo, hermano. No estás llamado a ser el líder de tu empresa, de tu salón de clases. No estás llamado a eso, hermano. Tú como creyente estás llamado a la virtud. Entonces, hermanos, una persona perfeccionista hoy día se considera como alguien que tiende a establecer estándares excesivamente altos de desempeño. Una persona perfeccionista está o tiende pues a establecer estándares excesivamente altos de desempeño. Ahora, a la vez, esta persona perfeccionista hace una evaluación posterior a su actuación excesivamente crítica y eso acrecienta en tal persona una preocupación por cometer errores futuros. Y por último, entre las anotaciones que le hago acerca de lo que es un perfeccionista, esta persona expresa baja tolerancia y tiende fácilmente a la frustración. Ahora, el que es perfeccionista, hermanos, en lo último, en lo que está pensando es en Dios o en su prójimo. El que es perfeccionista en realidad está más preocupado por lo que las personas van a pensar de su propia persona. ¿Sí? Ese es el origen o la fuente del perfeccionismo. Ahora, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchos de nosotros intentamos santificar el perfeccionismo argumentando que Dios merece lo mejor. ¿Sí, mis hermanos? Y en base a ello, nos volvemos perfeccionistas. Mire, mi hermano, yo creo que nuestro Dios sí merece lo mejor de nosotros, vamos a decirlo así, hermanos. Pero lo mejor no es el perfeccionismo, hermanos. Lo mejor es la virtud. ¿Sí? Eso es, y cuando digo lo mejor, me refiero a lo que de verdad honra a nuestro Señor. Que no me malinterprete usted. Lo que verdaderamente honra al Señor no es el perfeccionismo, hermanos, es la virtud. Y la gran noticia, hermanos, para nosotros es que la virtud, hermanos, implica la santificación de nuestro carácter. Y la santificación de nuestro carácter, hermano, ampara el que tú dejes de ser una persona ociosa, simple, de doble ánimo, descuidada, negligente, etcétera, etcétera. Sí, mi hermano. En Mateo, precisamente en el capítulo número 5, en una cita que ya les había yo compartido, bueno, nos termina diciendo el texto que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si yo tomo es Mateo 5:48. Si yo hago la lectura completa del capítulo 5 de Mateo, hermanos, ustedes saben, ahí encontramos las bienaventuranzas, se habla acerca de que seamos sal, que nosotros somos la sal de la tierra, pues. Eh, Se nos habla, hermanos, acerca de la justicia mayor, ¿recuerdan ustedes? Eh, Ustedes han leído esto, pero yo os digo. Ustedes leyeron esto, pero yo os digo. Entonces,
tenemos toda una serie de mandamientos, hermanos, de sabiduría del Señor. Y cuando yo llego al versículo número 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese texto, hermanos, se refiere particularmente a los 4 o 5 versículos anteriores, pero también se puede ampliar hacia todo el capítulo. De tal manera, hermanos, que aunque ciertamente la palabra nos insta hacia lo que es ser perfectos, hermanos, tenemos que distinguir que no nos habla de perfeccionismo. El que es perfeccionista, hermanos, él mismo establece qué es importante y qué no tiene tanta importancia. Generalmente el perfeccionista establece sus propios estándares, pero los establece, además de que él mismo lo establece no en base al temor de Dios, hermanos, no en base a lo que la palabra dice, sino en base a aquello que va a hacer que las personas tengan una buena opinión de él. Porque el perfeccionista se centra o trabaja pues para esa buena opinión de lo que es los otros hombres, de lo que son los otros hombres. Entonces nosotros, aunque la palabra nos dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, aunque dice así, hermanos, no estamos llamados a ser perfeccionistas. Estamos llamados, ahorita pues no tengo el tiempo para ir a todo el capítulo, hermanos, pero estamos llamados a todo lo que dice la palabra, que es bastante conocido para nosotros, hermanos. Ah, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón. Vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Ustedes oyeron esto, pero aquí está este estándar que yo les pongo, que es un estándar más elevado. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo te digo. Entonces, hermanos, a esto se refiere el sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, entonces fácilmente podemos distinguir entre lo conveniente que es la virtud y lo santa que es la virtud y lo detestable, tengo que hablar así, hermanos, lo detestable que es el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo, vuelvo y repito, hermanos, no tiene que ver con la honra de Dios, en realidad tiene que ver con la opinión que nosotros procuramos de los hombres. Por eso es que el perfeccionista es alguien insatisfecho, es sumamente crítico, no es nada realista, se autoinflige la presión, es decir, se presiona a sí mismo porque está buscando ese buen nombre entre los hombres. Probablemente tenga una autoestima muy débil, muy baja, que depende mucho de las personas. Y bueno, es una persona que nunca va a querer delegarle nada a nadie, sino que tendrá que hacerlo todo ella misma. ¿Por qué? Porque así se puede asegurar de que salgan bien las cosas. Entonces, como usted puede ver, esto no tiene que ver con lo que nuestro Señor dice, ¿no? Por ejemplo, Él ha puesto pastores, maestros, apóstoles, Él ha puesto a estos y aquellos, cada quien en su función. Bueno, no, el perfeccionista generalmente tiende a hacer Él todas las cosas. Bueno, hermanos, la virtud puede decirse es la naturaleza de Dios reflejada en el carácter del hombre. La virtud es la naturaleza de Dios reflejada en el carácter del hombre. Me voy a saltar los textos que ya les había yo compartido la semana anterior, hermanos, que nos ilustran, nos iluminan el hecho de que Dios de verdad está interesado en nuestro carácter, hermanos. Eh, Muy rápidamente,
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor, las sostuvo, fue atento, no fue descuidado. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, la perseverancia, hermanos, es una virtud propia del carácter cristiano, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Velad, estad firmes, nuevamente una virtud, hermanos, una característica que tiene que ver con el carácter. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, tiene que ver con el carácter. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Pregunta Josué a las tribus, a 7 de las tribus. El Señor en Mateo 25, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Allí está la negligencia siendo reprendida por el Señor, hermanos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No tenemos que ser sabios para entender que al Señor no le agrada la inconstancia, hermanos, no le agrada el que seamos de doble ánimo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, hermanos, tenemos que estimar la virtud y rápidamente, hermanos, bueno, ya me di cuenta que otra vez empleé mucho tiempo en la introducción, hermanos. Tengo una semblanza de Proverbios 31 aquí, hermanos, donde se habla particularmente acerca de la mujer virtuosa. Yo sé que el texto está dedicado precisamente a ensalzar cuáles son esas características de la mujer virtuosa, hermanos. Pero creo que es válido que nosotros tomemos estas características para que comprendamos, hermanos, cuál es el carácter al que está llamado el cristiano. No hay un pasaje semejante que nos hable, por ejemplo, acerca del hombre de verdad, del varón de verdad, pero no creo que debamos tener algún problema por ello, hermanos. Bien podemos utilizar este texto y de aquí, hermanos, podemos tomar muchas de las virtudes que son deseables no solamente para la mujer virtuosa, sino para todo creyente. Dice de la mujer que es de virtud, hermanos, dice que ella le da bien y no mal a su esposo, dice todos los días de su vida. Ella, hermanos, es esforzada y no es ociosa. ¿Por qué? Porque ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Ella es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es esforzada y no es ociosa. Ella es prudente porque considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ella, hermanos, es disciplinada, esforzada y atenta. Disciplinada, esforzada y atenta, porque ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ella, hermanos, es piadosa porque alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es previsora, hermanos, porque no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella es una mujer ocupada, porque hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Dice que ella es aplicada, hermanos, porque hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Es espiritual y es piadosa porque abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. Y dice que no come el pan de balde. Se levantan
y se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Hermanos, ya concluyo con esto, ya son 8:15. El mensaje, pues, es este, hermanos. El Señor no solamente nos señala lo que debemos ser, hermanos, sino que Él nos da a entender cómo procurarlo. Y es bien relevante, hermanos, porque muchos de nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo dejar de ser inconstantes. No lo sabemos. No sabemos algunos cómo ser esforzados, cómo hacer esa transición. Bueno, primeramente, hermanos, es necesario que haya una convicción en nosotros acerca de lo que somos. Es necesario conocernos. Es necesario entender cómo nuestra persona está formada, uh, y es importante que yo sepa señalar hacia aquello en lo cual estoy mal, en lo cual cojeo, hermanos, lo cual es vergonzoso. Tengo que estar cierto de eso. Ahora, hermanos, una de las cosas más importantes, por ejemplo, de las que podemos encontrar dentro de estas cosas, tiene que ver con esto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es relevante, hermanos, porque precisamente muchos de nosotros podemos empezar movidos por un impulso a desear ciertas cosas buenas. Pero cuando se trata de procurarlas, hermanos, muchos de nosotros claudicamos, no quiero decir ni siquiera demasiado pronto, simplemente claudicamos en el sentido de que no perseveramos, no insistimos. Entonces, mire cómo dice Santiago 4 del 5, del 7 en adelante. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entendamos, hermanos, que ese doble ánimo es un pecado, primeramente. Ahora, ciertamente, el texto no nos dice, hermanos, acerca de cómo el hombre debe hacer para purificar su corazón, pero nos está dando aquí un indicio, hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como cualquier otro pecado, hermanos, hablo de estos pecados que nos cuesta trabajo dejar, nosotros podemos acercarnos al Señor con ese tema por delante. Lo podemos hacer así, hermanos. Lo traemos delante de Él y nosotros, obviamente con nuestras palabras, lo vamos a poner delante de Él, hermanos, y vamos a invocar el poder del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque nos esforzamos no en nosotros mismos, nos esforzamos en la gracia. Y Señor, mira, yo soy así. Señor, mira, yo soy así. Yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y tenemos promesa, hermanos, acerca de estas cosas, que si nosotros clamamos a Él, Él nos responderá. Podemos tener la certeza de que el doble ánimo, hermanos, no es agradable al Señor. Y si aquí dice, purificad vuestros corazones, es lícito, hermanos, que nosotros vayamos ante el Señor, y si no alcanzamos a comprender exactamente eso, mira, Señor, allí está esto, definitivamente es lo que yo necesito, pero no tengo yo humanamente, no tengo idea de cómo hacerlo, pero tú sí sabes. Entonces, hermanos, podemos acercarnos con confianza al Señor y podemos, como nuestro hermano nos ha enseñado, podemos orar la palabra. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Mira, Señor, cómo dice esto, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, ayúdame, quiero purificar mi corazón. ¿Cómo hago? ¿Cómo echo fuera esa impureza? ¿Cómo paso a hacer eso que tú quieres? Para algunos hermanos la respuesta simple será, bueno, simplemente deja de serlo, pero generalmente así hablan, hermanos, los que ya son de esa manera, hermanos. Pero el Señor comprende que algunos de nosotros somos más complicados, hermanos, algunos somos un poco más simples y necesitamos que se nos tome desde el mismo suelo, hermanos, y se nos ponga de pie. Bueno, estás invitado, mi hermano, porque de aquí parten muchas de estas cosas. Estás invitado a ir delante del trono del Señor para pedir esto. Quiero, Señor, purificar mi corazón. Ya no quiero ser ese hombre de doble ánimo, que empieza pero no termina, que se entusiasma pero se enfría, que se propone algo pero lo abandona, que entiende la importancia de las cosas pero después se diluye en el paso del tiempo, en el paso de los días. Ya no quiero ser esa persona. Señor, purifica mi corazón, purifica mi corazón. Esta sería una base para empezar, hermanos, y yo les quisiera invitar a que lo consideren, por supuesto, si esto es algo que tiene que ver con su persona. Entonces, hermanos, mire cómo dice también, para que nos animemos, hermano, en el mensaje a la Odisea, donde el Señor les dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, ya que el Señor le ha dado toda esta palabra a los de la Odisea, le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Todas estas cosas, hermanos, tienen su cierta complicación, bueno, a menos que usted sea bien entendido, porque son símbolo, hermanos, muchas de estas cosas. Pero aunque son símbolo, yo sé que suenan bien deseables, hermanos. Yo sé que el espíritu que se ha conmovido con estas cosas, que se ha compenetrado con ello, entiende. Pero este texto, hermanos, dicho así, nos anima a que nosotros precisamente nos acerquemos al Señor porque dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo le puedo decir aquí, hermano, una forma de oración podría ser, Señor, yo quiero ver, y ese colirio, hermanos, que nos aclara la vista, según el texto lo hemos de adquirir de la mano del Señor. Entonces, aunque yo no puedo agotar la figura, hermanos, yo puedo orar de esa manera. Señor, yo quiero de ti colirio para ver. Yo quiero de ti oro fino, oro refinado en fuego. Yo quiero de ti vestiduras blancas para ser vestido y que no se descubra la vergüenza de mi desnudez. Si es que usted me entiende, hermano. Entonces, allí puede usted derramar su alma, puede invocar el favor del Señor, hermano, porque estas cosas son necesarias. Que nuestra personalidad, que nuestro carácter, hermanos, sea santificado, para que a partir de ese carácter santificado, hermanos, nosotros nos extendamos hacia la santidad que debemos a nuestro Señor. Entonces, voy a detenerme aquí, hermano. Yo espero que de entre tantas cosas, algo sea de utilidad para su vida, hermano.